Bienvenidos a la parte 6. Esta va a ser probablemente la parte más compleja de todas, pero a la vez en la que más vamos a progresar, ya que vamos a ver agentes avanzados y utilities. Las utilities son bastante interesantes, ya que nos abre la puerta a proyectos bastante más complejos que lo que hemos estado viendo hasta ahora. Por ejemplo, hoy vamos a ver cómo recrear Perplexity, que para los que no sepáis qué es Perplexity, es una especie de navegador web como el que vemos aquí, que nosotros buscamos cualquier cosa, mira enlaces dentro de internet y luego hace una especie de razonamiento con DeepSeek R1, en base a la información que obtiene de los enlaces que visita. Y esa puerta nos la abren las utilities, que bueno, esto se puede ver bastante complejo ahora mismo, pero vamos a ir paso a paso hasta poder llegar a este punto. Y bueno, dentro de la categoría de agentes avanzados también veremos AutoGPT, que era el agente que vimos que nos quedaba en la anterior parte, que en este caso crearemos con AutoGPT un proyecto que si le decimos investiga mejores precios de ordenador, pues va a pasar por una cadena de razonamiento como esta, va a usar varias herramientas y luego va a llegar a un precio, que en este caso, por ejemplo, llegó a que el mejor precio era un ordenador de 1.299 euros, que en este caso era un iMac, y que luego tiene también la capacidad de subir esta información a un Google Sheets, es decir, es como un analista del mercado para buscar los mejores precios para lo que queramos comprar. Así que se viene un vídeo relativamente largo, pero una vez acabado vamos a tener la capacidad de crear proyectos bastante avanzados. Entonces, si nos venimos a la guía de la parte 6, nos fijamos que en los contenidos comenzamos con un apartado que se llama flujo de la información. ¿Por qué entro en detalle en cómo fluye la información dentro de Flowise? Porque a partir de este punto vamos a comenzar a construir proyectos que ya empiezan a tener un tamaño bastante decente y nuestros proyectos cada vez se van a hacer más grandes, por lo que es bastante clave entender en qué punto dentro de un proyecto se procesa primero la información y luego cómo fluyen, ¿no? Entonces, por ejemplo, si pongo este proyecto, ¿cuál creéis que es el nodo de todos estos que procesa primero el input del usuario? Es decir, si yo me vengo a cualquier proyecto, entro aquí dentro del chat y escribo, ¿cuál de estos nodos procesa primero el input del usuario? Pues bueno, la respuesta es que el nodo que procesa primero el input del usuario es el que tenemos aquí a la derecha del todo, por muy antinatural que parezca. ¿Por qué? Porque el primer nodo siempre en procesar el input del usuario es aquel que, como pone aquí dentro de la guía, tiene más nodos seguidos conectados desde su output. Es decir, a partir del output de un nodo, si yo me vengo por ejemplo aquí a este proyecto, el primer nodo en procesar la información del usuario es aquel que tiene más nodos seguidos conectados desde su output. Es decir, el primer nodo en este caso en procesar la información del usuario sería la prompt template, ya que dejaría 1, 2 y 3 nodos a su derecha desde su output. Está bastante claro que, por ejemplo, este nodo que tenemos aquí a la derecha, ya que tiene 0 nodos conectados seguidos desde su output, pues no es el primero en procesar la información, sino es el último en procesar la información. De hecho, es el nodo que despliega la información, ya que tiene, como vimos en la segunda parte, cuando hablamos de chains, tiene el output como LLM chain. Entonces es lo que se despliega en el chat. Entonces hoy nosotros vamos a entrar en los utilities y en los agentes y vamos a ir primero por la parte de utilities y luego vamos a ver agentes. Entonces si os fijáis dentro del proyecto que tengo aquí, que es una imitación de Perplexity, yo aquí tengo unos nodos que no hemos visto hasta ahora, que en este caso es la custom JS function. Tengo aquí otro nodo también que no hemos visto que se llama setVariable y luego tenemos aquí otro que se llama getVariable. Entonces si nos venimos al apartado de nodos aquí arriba a la izquierda y entramos dentro de utilities, dentro de cualquiera de nuestros proyectos, pues nos van a empezar a aparecer unos nodos que no habíamos visto hasta ahora, ya que de momento nosotros solo nos habíamos centrado en la sección de LangChain. Entonces los nodos y utilities nos ayudan a trabajar con nuestras variables y en el caso de la custom JS function nos ayuda a introducir funcionalidades dentro de Flowise que no necesariamente están programadas ya dentro del apartado de LangChain. Entonces nos permite tener como un grado de creatividad mayor, con el inconveniente de que para usar la custom JS function necesitamos programar funciones dentro de JavaScript. Pero no os preocupéis, ya que para este proyecto de MicroPerplexity yo he preparado todo el código que necesitáis aquí abajo del todo, y no solo eso, sino que también dejo disponible el enlace para descargar este proyecto justo en el apartado aquí de Perplexity. Dejo aquí un link al que vosotros podéis acceder. De hecho, si yo copio y pego este link, vamos a ver que tenemos aquí un archivo .json que nos fijamos está aquí, entonces se llama microperplexity chatflow.json, que nosotros solo tenemos que seleccionarlo, le damos a este botón que aparece aquí a la derecha que pone download raw file, entonces se descarga. Ya no nosotros para importar esto solo tendríamos que venir a nuestro menú, abrir un proyecto nuevo. Ojo, esto es importante que lo hagamos desde aquí, ya que si yo me vengo aquí al engranaje y trato de importar MicroPerplexity desde mis descargas, pues vamos a ver que da un error. Esto es un bug que Flowise no ha arreglado todavía, que pone fail to import, cannot read properties of undefined reading length, ¿vale?
Que bueno, naturalmente en la aplicación debería de poder importarse algo así directamente desde esa interfaz, pero bueno, no lo hace. Así que lo que tenemos que hacer es darle a New y una vez sí estemos aquí dentro, le damos a Load Flow y ahora si cargamos MicroPerplexity, pues va a cargar todo desde cero sin problemas. Solo que yo no os recomiendo que carguéis el proyecto directamente de esta manera, ya que lo vamos a construir desde cero, así que no os tenéis que preocupar. Pero antes de construirlo desde cero, vamos a intentar entender un poco qué son las utilities y cómo nos pueden permitir hacer cosas tan locas como una réplica de Perplexity. Lo primero de todo que debemos de entender es que para trabajar con utilities tenemos que estar usando principalmente LLM chains. ¿Por qué? Porque las LLM chains son las únicas chains que tienen la opción, como vimos, de encadenarse, es decir, de usar output prediction o lo que vimos ya en la parte 2, pues de encadenar chains de esta manera como vemos aquí. Entonces, el hecho de que una LLM chain se pueda poner en modo output prediction, que lo que hace es dar un output de un string o un JSON, pues entonces nosotros podemos pasar esos valores como output a los nodos de variables, ya que estos nodos trabajan con los mismos tipos de datos de los que hacen output las LLM chains. Por ejemplo, si yo me vengo a setVariable y me vengo aquí a donde pone input, vemos que recibe valores del tipo string, number, boolean, JSON, arrays, y si nos venimos ahora a la LLM chain y me vengo aquí dentro del output, pues vemos que tiene string y JSON. Entonces, el nodo con el que vamos a estar construyendo principalmente con utilities son las LLM chains. Y estos nodos de utilities nos permiten desde ejecutar funciones personalizadas de JavaScript, las cuales con suficiente creatividad nos permiten desde ejecutar herramientas sin tener que usar agentes, como en este caso, en el que con este código de JavaScript estoy ejecutando la herramienta de Brave Search API sin necesidad de un agente, que todos estos códigos van a estar disponibles dentro de la guía, pero ahora lo veremos. Una JS Function también te permiten, por ejemplo, scrapear y conseguir toda la información de una lista de páginas web que le puedas pasar, como hace este código que tengo aquí. Y bueno, también puedes usar el código en JavaScript para cosas como enviar datos a través de un webhook. Imaginaos que yo tengo un agente que recoge productos y sus precios y luego yo tengo que mandar esa información a un Google Sheets que tenga. Pues JavaScript también nos ayuda a realizar cosas por el estilo. El límite es nuestra creatividad, básicamente. Y es por eso que aprender utilities es tan importante, porque nos abre muchos grados de creatividad y de proyectos nuevos que podemos crear. Entonces, aparte de la Custom.js Function, que es el primer nodo que nos aparece si entramos dentro de utilities, tenemos 4 nodos más. Voy a empezar por el último, ya que me parece el más fácil de entender, que es el de Sticky Note, que es un nodo que simplemente nos sirve para escribir lo que queramos dentro del canvas, para tener una serie de notas que nos ayuden un poquito a mantener la coherencia, como si se tratara de código, y luego si nosotros exportamos esto como un proyecto para que otros se lo descarguen, pues que otras personas puedan mirar un poco el flujo y entender lo que estamos haciendo en cada paso. De hecho, si vosotros os descargáis el .json de MicroPerplexity, pues os van a aparecer notas como estas que tienen como objetivo explicar un poco qué está ocurriendo dentro de cada paso. Luego tenemos también nodos extra, como por ejemplo este que podemos ver aquí, que es el de if-else. Tenemos también el nodo de getVariable y tenemos también finalmente el nodo de setVariable. Entonces, los nodos de setVariable y getVariable nos pueden ser de mucha utilidad, ya que el nodo de setVariable nos permite guardar el output de una LLM chain o de una JS function, de las personalizadas, como la que vemos aquí. Entonces, aquí os voy a mostrar un ejemplo de cómo funciona. Tenemos primero una LLM chain puesta en modo output prediction, es decir, que va a soltar un output que no vamos a imprimir dentro del chat, sino que lo vamos a enviar en un formato o JSON o de string a un nodo setVariable. Y veremos que con el nodo de setVariable guardaremos el output de esta LLM chain con un nombre de variable llamado ranking, y luego en la siguiente chain, que en este caso es una LLM chain, es decir, es la chain que imprime dentro del chat, pues nosotros podremos usar la variable que hemos guardado como ranking usando el nodo de setVariable, pues lo podremos usar con el nodo de getVariable, el cual en caso de que nosotros en un flow mucho más largo, imaginaos que no fueran 2 chains, que fueran en realidad 5, como en el caso de MicroPerplexity, que son 5 nodos principales, pues imaginaos que quisiéramos guardar el output de la Custom.js Function, pues nosotros solo nos vendríamos a Utilities, agarraríamos el nodo de setVariable, que lo tenemos aquí, conectaríamos el output de la Custom.js Function a nuestro setVariable y ahora nosotros llamaríamos la variable como quisiéramos, como output 1 o el nombre que queráis. Y si ahora nosotros quisiéramos usar ese valor como un input que añadir a la última prompt template que tenemos al final, pues nosotros simplemente nos vendríamos a los nodos de utilities, vendríamos a getVariable y ahora aquí pondríamos output 1 y conectaríamos este nodo con
el format from values de la template. Y si nos fijamos, entramos dentro de format from values, pues yo ahora podría usar el variable llamado output1 que hemos guardado en el inicio, como vemos aquí abajo. Pero bueno, para ver esto de manera clara, vamos a ver este ejemplo en el cual he puesto una LLM chain en el que le he dicho, eres un rankeador, tu trabajo es generar rankings. Entonces es una chain que va a generar rankings de lo que le pidamos. Un top 1, un top 2 y un top 3 y nos lo va a devolver en un formato JSON. Entonces nosotros sabemos que esta primera chain que vemos aquí va a estar devolviendo JSONs en los que aparece un ranking de un top 1, top 2, top 3. Entonces yo estoy usando el nodo de setVariable para guardar este ranking. Entonces yo ahora conecto en el output de esta primera chain la setVariable para guardar directamente este output de la chain y lo vamos a guardar dentro del nombre de variable ranking. Entonces, si ahora nosotros queremos hacer que le llegue a la siguiente chain mediante encadenamiento de chains, como vemos en la parte 2, el output de este ranking, pues nosotros tendríamos tres opciones principales. La primera de todas, que ya la conocemos, sería simplemente conectar el output de la primera chain, la cual tenemos en Output Prediction, con el prompt template de la segunda chain. De esta manera, entonces, si ahora el prompt template de la siguiente cadena es tu trabajo es repetir lo que te pase a continuación. Es decir, esta segunda cadena solo tiene que repetir el ranking que nosotros le mandemos, es decir, tiene que escribirlo dentro del chat. Pues si nosotros ahora nos viniéramos a Format From Values, veríamos que dentro de repetir tendríamos como opción generador de tops, es decir, el Output Prediction from LLM Chain, que hemos visto que generador de tops es el nombre de la chain que tenemos en Output Prediction. Es decir, que simplemente sería pasar el output de una chain al input de la siguiente de una manera directa, de esta forma. Pero como nos hemos fijado, puede que tengamos proyectos mucho más largos y complejos, por lo que nos puede servir guardar los outputs de las cadenas usando setVariables. Entonces yo me vengo aquí con mi setVariable, conecto el primer output prediction con el input de la setVariable y ahora el output de la setVariable yo lo puedo conectar también con el format from values, es decir, usar un setVariable no tiene por qué romper el encadenamiento de cadenas. Es simplemente como un eslabón más intermediario entre la cadena. Imaginemos, aquí tendríamos a nuestra LLM chain primera con output prediction, simplemente encadenaríamos ahora el setVariable y luego pondríamos la siguiente chain. Entonces ahora si nos venimos al prompt template y queremos hacer que le llegue el output de la primera cadena a la segunda, pues podemos usar directamente la variable que hemos guardado con nuestro setVariable que nos aparecerá aquí y nos aparecerá también el nombre bajo el cual hemos guardado dicha variable, que en este caso se llamaba ranking, así que nosotros nos venimos a Format From Values, abrimos el botón de editar y tendremos ranking. Es decir, nosotros podríamos usar aquí directamente esto. Pero imaginaos que en vez de tener solo dos cadenas, como acabamos de ver, es decir, una que genera un ranking y otra que lo repite, tuviéramos otra cadena que está en el medio de nuestras dos cadenas. Pues si os fijáis, si nos venimos a Prompt Template y nos venimos a Format From Values, pues vais a ver que ya no nos aparece el valor que nos aparecía ahora de nuestra setVariable, que si nos fijamos nos aparecía aquí un ranking que ponía ranking setVariable. Pues ya no nos aparece, ya no podemos usar ese valor. De hecho, ahora estaríamos completamente forzados a usar el valor de esta cadena intermediaria, que ya no nos sirve porque esta cadena intermediaria no tiene por qué devolver el valor que nos interesa. De hecho, el valor de esta cadena simplemente es que tiene que devolver el mensaje hola. Es decir, es una cadena que no sirve para nada, pero está en el medio. Entonces, ¿cómo llamamos de nuevo este valor que hemos guardado bajo la variable ranking con nuestro setVariable? Pues aquí es donde entraría getVariable, que es el otro nodo que tenemos dentro de Utilities, aquí dentro de esta sección, aquí justo el segundo nodo, que con este nodo, sea donde sea que hayamos guardado nosotros una variable, bajo el nombre que sea, con un nodo setVariable, pues nosotros vamos a poder llamar esa variable desde cualquier punto del flow posterior a el punto en el que ha sido guardada la variable. Es decir, si yo usase este setVariable entre la segunda y la tercera cadena, pues yo no podría usar un getVariable en mi primera cadena llamando un valor que todavía no ha sido guardado. Pero en este caso, en el que hemos guardado un valor antes de usar el getVariable, pues ahora nosotros podemos llamar al getVariable, lo conectaríamos a el format from value, que si os fijáis a un format from value podemos conectar cuantos nodos sea posibles, es decir, no hay límite. Pues si nos venimos ahora a format from values de nuevo, nos fijaremos en que ahora sí que vamos a tener disponible el valor ranking de nuestra primera cadena que guardamos con el setVariable. Entonces, si yo ahora selecciono esto, le doy a guardar y le pido que genere un ranking de películas de terror, como vemos aquí, pues vemos que me devuelve top 1 El Exorcista, top 2 Hereditary, top 3 La Bruja. Y si nos venimos a la terminal, nos fijamos en que nuestro Output Prediction, el output de nuestro primer nodo, es decir, de la primera cadena a la que teníamos como Output Prediction, ha devuelto este valor que era un JSON que tiene top 1 El Exorcista, top 2 y top 3 La Bruja. Y este JSON que vemos aquí dentro del primer Output Prediction se ha guardado bajo el nombre de variable ranking al usuario
usar el nodo de setVariable. Y este valor se ha guardado indefinidamente para el resto de la ejecución. Es decir, lo podríamos llamar, incluso si tenemos 100 cadenas por delante, lo podríamos llamar en la cadena número 99, mientras que no se altere el valor, claro. Nos fijamos que la output prediction de nuestra segunda cadena ha hecho justo lo que le pedíamos, que era hola, pero no ha contribuido en nada. Y luego finalmente el resultado final ha sido repetir el valor que teníamos guardado bajo el nombre de variable ranking con nuestra última chain, ya que lo hemos llamado con getVariable, se lo hemos pasado a la prompt template a través de format prompt values y entonces lo ha podido repetir. Y es de esa manera que podemos usar el nodo de setVariable junto con el nodo de getVariable para crear proyectos que encadenan igual 10 cadenas o muchas más y que si queremos guardar cualquier valor en un punto de la cadena y usarlo más tarde, pues que nosotros no tengamos problema. Hemos visto un ejemplo de cómo podemos guardar el output de una LLM chain, pero si nos fijamos en el output de las custom JS functions, pues el output es string, number, boolean, JSON y array. Y si vemos el input de las set variables, pues vemos que es exactamente el mismo, string, number, boolean, JSON y array. Por lo que también podemos guardar el output de custom JS functions, ¿vale? Pero esto tiene que estar puesto como output, ya que las custom JS también las podemos tener como ending node, es decir, puede ser el último nodo de una cadena. Entonces recomiendo que os vengáis a la guía, ya que aquí tenemos bastante información sobre cómo usar las variables, ya que esto es algo que necesitamos entender para comenzar a usar nuestro próximo nodo, que es el nodo de if-else, que bueno, aquí tenemos un ejemplo. Pero si os fijáis, usa código en JavaScript, lo cual ya complica las cosas, ¿vale? Por eso he mencionado que este episodio igual es un poco más complejo de lo normal. Pero tampoco es nada del otro mundo, así que no os preocupéis. Entonces, lo que tenemos que entender es que para cualquier código que nos aparezca aquí, si nosotros queremos usar cualquier variable, pues lo tenemos que llamar con un signo del dólar delante, ¿vale? Como pone aquí en la documentación, $1 con cualquier palabra delante es igual a una variable de algún tipo. Entonces, en este ejemplo, esta primera cadena está haciendo un output de un JSON que tiene una intención y un libro. Es decir, una intención que nos dice si un usuario quiere comprar o devolver un libro y el nombre del libro que quiere o comprar o devolver. Entonces, ese output en JSON yo lo estoy guardando con un setVariable dentro de una variable llamada datos, ¿vale? Entonces, dentro de esta variable llamada de datos voy a tener o un 0 o un 1 arriba que me indica la intención que tiene el usuario, ya sea o de comprar un libro o de devolver uno que ya tiene. Y también voy a tener dentro de esta variable llamada datos, otra aquí llamada libro que me va a decir el nombre del libro que quiere o comprar o devolver. Entonces, si yo ahora en algún momento quisiera llamar en una custom.js function o en una function if-else como la que tengo aquí, esta variable que tengo aquí que se llama datos, pues lo que yo tendría que hacer es coger un nodo de if-else function, que si nos venimos aquí sería entrar dentro de utilities, si nos venimos a if-else function, y vemos que tenemos varios campos, los cuales vamos a ir viendo. Entonces la intención principal aquí es redirigir a un cliente dependiendo de si quiere o comprar un libro o devolver un libro que ya tiene, que igual tenga ticket regalo o lo que sea, por un lado o por otro. Es decir, si quiere comprar un libro, vamos a mandarle a una custom.js function que lo que hace es buscar precios para el libro que quiere comprar, y si quiere devolver un libro simplemente le vamos a redirigir a una chain que lo que hace es comunicar que la operación de devolución ha sido exitosa. Y queremos redirigir dependiendo de la variable llamada intención que tenemos dentro de nuestro JSON structure, la cual, como vemos aquí, indica la intención del usuario y es un 1 si quiere devolver su libro y es un 0 si quiere comprar ese libro. Entonces, dependiendo de si la variable intención es un 0 o un 1, vamos a redirigir al usuario por un camino o por otro. Entonces, lo que nos interesa es poder capturar ese valor de o 0 o de 1 dentro de nuestra if-else function para poder redirigir de esa manera al usuario por un camino o por otro. Entonces, en este ejemplo en concreto, ¿qué necesitaríamos sí o sí para determinar si es un 0 o un 1? Pues para empezar necesitaríamos el JSON que contiene si es un 0 o un 1, ¿no? Entonces tenemos la primera cadena en output prediction, así que como vemos aquí nos va a devolver un JSON, ya que como vimos en la segunda parte tenemos conectado un structure output parser que nos va a devolver JSON siempre. Entonces lo conectaríamos con el nodo de input, ¿vale? Todas estas funciones suelen tener un nodo de input y un nodo de output para permitir un encadenamiento. Os recomiendo que os imaginéis todo esto como cadenas, ¿no? Siempre vamos a tener una cadena principal que encadene un nodo que tiene un output o output e input con el siguiente nodo que tenga un input
y luego el output de este nodo lo vamos a conectar con el input del siguiente nodo, etc. Entonces aquí nuestra función de if-else tiene un input que nosotros conectamos el output del anterior y ahora podemos configurar este input, que si nos venimos aquí a donde pone input variables, nosotros lo vamos a tener vacío tal cual. La parte de abajo nos va a venir por defecto algo por el estilo que pone hello igual a hello, return true y luego else function pone return false. Entonces sé que puede parecer muy intimidante, pero es más sencillo de lo que parece. Si esta función que viene aquí dentro del if function devuelve true, es decir, si la condición que tenemos aquí, si hello es igual a hello, es verdadero, entonces vamos a continuar por el camino al que nos lleve este nodo de true. Es decir, si conecto este output con este input y continuamos por este camino, pues vamos a continuar por esa cadena en particular. Entonces, si hello es igual a hello, como esto es verdad, como es true, pues vamos a continuar por aquí y vamos a seguir por la JS function y luego la JS function nos llevará a otro nodo y continuará por ahí el flujo. Pero si yo, por ejemplo, pongo en la condición como if bye es igual a hello, es decir, si bye, es decir, adiós es igual a hola, pues eso sería falso, ¿vale? Entonces, como es falso, pues nos pondrá aquí una opción que es false, entonces continuaremos por el camino, por la cadena a la que nos lleve este false. Entonces si yo por ejemplo conecto false con otro input, que en este caso es este input, que es el de prompt template, pues continuaremos por esta cadena que viene por aquí abajo, en vez de la cadena que está por arriba. Esta no se va a ejecutar porque bye no es igual a hello. Entonces, con una if-else function básicamente estamos redirigiendo, por así decirlo, el tráfico dependiendo de si una condición es verdadera o falsa. Entonces, la condición que nos interesaría a nosotros en este caso sería que si el valor de la intención es igual a 0, es decir, si es igual a que el usuario quiere comprar, pues lo que nos interesaría sería redirigir al usuario por la cadena que está construida para que el usuario pueda comprar su libro. Y si no es el caso de que el valor de la intención es igual a 0, es decir, si es el caso contrario, es decir, si activamos la else function, pues entonces vamos a ir por el camino de false, ¿vale? Entonces, si no es una cosa, si no es el camino de true, es el camino de false. Entonces, si un usuario no quiere comprar, otra opción, ¿cuál era? La otra opción era devolver. Entonces iríamos por la cadena que está diseñada en caso de que el usuario quiera devolver. Genial, entonces, ¿cómo hacemos ahora esto? Entonces recordemos que estos son cadenas, entonces tenemos que encadenar, no podemos dejar eslabones separados. Tiene que haber alguna manera de conectar outputs con inputs, siempre. Entonces en este caso tenemos dos opciones. Tenemos la opción de o conectar directamente el primer nodo de todos, que en este caso es esta LLM chain, directamente con el input del siguiente eslabón de la cadena, output con input de nuevo. O tendríamos la opción de, como hemos visto anteriormente, de pasar la LLM chain por un set variable que guardaría el valor de la primera LLM chain en la variable datos y luego conectar este output de la set variable con el siguiente nodo al que queremos acceder, que es el de la if-else function. Podríamos hacer ambas cosas. Entonces ahora la pregunta sería, ¿cómo accedo yo a esta variable llamada datos aquí en este código tan complicado que me aparece? Y luego dentro de esta estructura JSON que representa la variable datos, ¿cómo accedo yo al valor que me interesa, que es el de intención, y cómo compruebo si es un 0 o un 1? Bueno, es más sencillo de lo que parece. Entonces nosotros nos vendríamos a input variables y ahora aquí nosotros tendríamos que decirle a esta if-else function qué datos le estamos pasando y qué vamos a usar. Entonces nos venimos aquí a input variables y nosotros nos lo vamos a encontrar vacío. Entonces nosotros tenemos que crear una variable la cual podéis llamar como queráis, ¿vale? En este paso vosotros lo podéis llamar como queráis. Entonces yo acabo de crear la variable, la he llamado intent, ¿vale? Para crear la variable vosotros simplemente os venís aquí donde os aparece el más, le dais al más, ponéis la variable y le dais a este tick que aparece aquí, ¿vale? Y os crea la variable. Entonces, dentro de esta variable que acabamos de crear, ahora sí que sí nos interesa introducir el output que queremos evaluar, ¿no? En este caso, yo quiero evaluar si esto es un 0 o un 1. Entonces, recordemos que hemos guardado este output dentro del cual está lo del 0 y el 1 en una variable que se llama datos. Entonces, nos interesa pasar esta variable que se llama datos. Entonces, si nos venimos a input variables, vemos que aquí no aparece, ¿vale? Si no ponéis nada que iguale a la variable que acabáis de crear, pues no se va a guardar del todo. Entonces ahora sí que sí, le damos a editar y como hemos conectado todo siguiendo la regla de la cadena, pues vamos a ver que aquí nos permite usar datos de nuestra set variable. Entonces nosotros le haríamos aquí datos y ya tendríamos, por así decirlo, el JSON, ¿vale? Directamente todo el JSON, ¿vale? Que tenemos aquí, ¿vale? Sería el JSON entero, no sería solo intención o solo libro, sería JSON entero. Es decir, sería algo muy similar a lo que vimos anteriormente. ¿Os acordáis que vimos aquí, por ejemplo, en el output prediction que nos devolvió un JSON que es una etiqueta, es decir, top 1 con un valor, top 1 el exorcista, top 2 hereditary, top 3 la bruja, así.
Entonces, ahora que tenemos el JSON que nos interesa guardado dentro de intent, vamos a escribir nuestra condición. Entonces, nos vendríamos a function, lo agrandamos, recomiendo agrandarlo ya que nos da la opción de ejecutar execute. Entonces, aquí me interesa ver si el valor que tenemos guardado en structured output parser de la intención es igual a 0 o a 1, ¿vale? Entonces, yo tengo que extraer del JSON el valor de intención. Y si nos venimos a la guía y nos venimos aquí a la parte 6, nos vamos a fijar que cuando hablamos de variables, para llamar una variable siempre tenemos que hacerlo con el dólar, ¿vale? Con un dólar delante. Entonces nosotros vendríamos a la iffunction, ¿vale? Entonces cogeríamos el nombre de la variable que queramos, quitamos esto, la primera frase que aparezca, a vosotros os aparecerá un hello, borramos el hello entero, incluidas las comillas, y escribimos un dólar porque vamos a llamar a una de nuestras variables y ahora recordamos el nombre que habíamos puesto, ¿vale? Yo esto no lo voy a tocar ahora, entonces ahora nos venimos a input variables y nos fijamos en el nombre que hemos puesto, que esto da igual, ¿vale? El nombre, mientras que vosotros coloquéis el valor aquí detrás, es decir, mientras que paséis el valor real del JSON por detrás y que luego lo igualéis al nombre de la variable que queráis, pues estará bien. Entonces nosotros lo hemos llamado intent, entonces nos vendríamos a la iffunction, abriría esto y aquí colocaría intent, ¿vale? Pero intent todavía es un JSON entero, es decir, yo estoy pasando un JSON como este que tiene dos valores en este caso. ¿Por qué? Porque yo he guardado el structure output parser como dos valores. Entonces, en vez de top 1, top 2, top 3, le estaría pasando intención y libro. Entonces, ahora me interesa a mí extraer dentro de esta variable la variable intención. Entonces, para hacer esto, sea cual sea la variable que tengáis, nosotros tenemos que poner un punto detrás de lo que acabamos de escribir y escribir el valor de la key que nos interesa. ¿Qué es una key? Una key en lo que son los JSON es lo que vemos aquí escrito en blanco, ¿vale? Es lo que pone top 1, es lo que pone top 2, que luego es igual a un valor, ¿vale? Pero la key es esto. O lo que veríamos aquí en nuestro output parser a la izquierda del todo, ¿vale? Donde pone property, eso sería nuestra key. Entonces sería intención en este caso. Entonces, ya sea o bien copiándolo directamente aquí o porque lo tengamos memorizado, pues nos vendríamos a nuestra iffunction y estaríamos pegando aquí intención. Queremos coger ese valor, esa key de intención. Entonces nos interesa comprobar ahora a qué valor es igual. Entonces nos interesa comprobar si era igual a 0, porque 0 era equivalente a compra y 1 era equivalente a devolución. Entonces vamos a comprobar si es igual a 0, si es igual a una compra. Lo guardamos. Entonces, si el hecho de que la intención sea comprar es verdadero, pues nosotros vamos a seleccionar el nodo de true, porque es el nodo de verdad, si esa condición es verdad. Y yo en este caso voy a conectarlo con el siguiente input, siguiendo esta regla de la cadena, que sería esta custom.js function, que sería el siguiente input, que siempre vamos a ver que nos pone input de alguna manera. Entonces yo pongo aquí input. Y esto llevaría a la cadena por esta otra cadena secundaria, que sería la cadena que hace un research y busca el valor del libro. Y en caso de que sea falsa la condición, es decir, si la intención no es la intención de comprar, sabemos sí o sí que la intención va a ser la intención de devolver. Entonces conectaríamos el nodo de false, es decir, si la condición es falsa conectaríamos el nodo de false, entonces porque estaríamos, en el caso de que se trata de una devolución, pues lo conectaríamos el false con el siguiente input que nos aparezca, que en este caso sería el de la prompt template, ¿vale? El input no sería directamente aquí en la LLM chain donde pone input moderation, no. El input sería a través de la prompt, porque nosotros estamos inyectando el valor dentro de la prompt para que luego el modelo lea esa prompt y haga su trabajo. Entonces, si yo escribo algo como me gustaría devolver un libro de Berserk, pues ahora nos vamos a fijar en que nos va a redirigir por la parte de abajo y me va a decir, hola, este mensaje confirma que hemos recibido la devolución del libro Berserk. Aquí tienes el reembolso completo, etc. Entonces, en lo que nos vamos a fijar ahora en la terminal es que nuestra primera cadena, es decir, la que teníamos en modo output prediction, nos está diciendo aquí que nos ha devuelto un JSON en el que tenemos la key intención que equivale al valor 1 y tenemos el libro, que es la key libro, que equivale al valor Berserk. Entonces, ¿qué nos dice esto? Pues como le habíamos dicho, si la intención es equivalente a 1, pues eso significa que hay una devolución y el libro es el nombre del libro. Luego, este JSON que nos ha puesto aquí como output prediction lo ha guardado dentro de la variable que hemos llamado datos y ahora esta variable se lo hemos pasado a la if-else function, que le hemos dicho que, bueno, aquí podemos poner el nombre que queramos, ¿vale? Entonces le hemos dicho la variable intent es igual a la variable de datos, ¿vale? Porque hemos seleccionado aquí input variables, le hemos dado a personalizar y luego al seleccionar hemos seleccionado datos, el output de datos. Entonces sabemos que intent va a ser igual a este JSON, ¿vale? Y ahora tenemos que crear la condición para ver si el cliente estaba interesado en comprar o en devolver.
Entonces llamamos a la variable que contiene el JSON que nos interesa, que en este caso la variable que tenemos que llamar es la que hemos seleccionado aquí en Input Variables, pero no seleccionamos la parte de la derecha, seleccionamos la de la izquierda, necesitamos el nombre de la variable. Entonces seleccionamos ese nombre y nos interesa el campo de intención, ¿vale? Tenemos que coger este aquí. Entonces ponemos un punto a la derecha, recordemos también el dólar, y como hemos puesto el valor de intención, pues hemos creado esa condición. Entonces estábamos midiendo la condición de si la intención era igual a 0, es decir, si quería comprar, pero en este caso, como la intención era igual a 1, pues esta condición era falsa. Entonces hemos ido por el camino de falso que nos ha llevado a la parte de que era una devolución, ya que si no es una compra, si es falso que es una compra, pues tiene que ser por consiguiente una devolución. ¿Y qué pasaría si digo lo contrario? ¿Qué pasaría si pongo me gustaría comprar el manga de Berserk? Pues vemos que me crea una oferta aquí que me dice tengo la colección completa de tomos del 1 al 40 y me ofrece un precio de $402 con un 33% de descuento, con envío gratis. Y si nos fijamos en la terminal, vemos que la intención esta vez no es un 1. ¿Por qué? Porque le hemos dicho que queremos comprar. Entonces ha reconocido la intención número 0. Y en este caso, como la condición que hemos puesto, que es que la intención, si es 0, o sea, si quiere comprar, ha sido verdadera, porque es un 0, pues en vez de redirigirnos hacia abajo, nos ha redirigido hacia arriba. Y si nos fijamos, se ha ejecutado mi custom.js function, que lo que hacía era investigar ofertas de los libros que quiera comprar el cliente, que en este caso ha investigado lo de manga by Kentaro Miura, todos los volúmenes, una oferta que ha encontrado en internet que parece que está a $402. Entonces ha cogido esa oferta y luego el LLM chain final que hay por la cadena secundaria que aparecía arriba, pues lo que ha hecho ha sido devolverme esa oferta. Y es así que funciona la if-else function. Básicamente comprobamos una condición con unas variables que le introducimos a través de este botón de Input Variables, y si dicha condición es verdad, nos venimos hacia arriba, y si dicha condición es falsa, nos venimos por aquí por abajo. Y recordemos que para llamar las variables que le pongamos arriba del todo en lo de Input Variables aquí, tenemos que poner $1 delante, y si queremos llamar a un campo en concreto de la variable que le pasemos, tenemos que poner un punto y el nombre del campo detrás. Entonces, si nos interesa medir la intención, pues ponemos intención detrás. Y luego en JavaScript, si queremos comprobar si es igual a algo, a un número, por ejemplo, pues ponemos dos iguales y luego detrás ponemos el número. Y aquí podría haber puesto cualquier número, pero no tiene por qué ser un número. Yo en este caso lo he hecho con números. Podría haber sido algo como compra o venta o cualquier cosa. Y eso se pondría dentro de dos comillas. O sea, palabras, strings dentro de comillas. Números los podemos poner directamente así. Y no hay que tocar nada más. Luego lo de return true sería en caso de que sea verdadero, pues nos venimos por aquí por arriba. Y si la condición que hemos puesto es falsa, pues ponemos el camino de falso. Y bueno, de esa manera funciona el nodo de if-else. Y esto nos deja con el último nodo que nos queda por ver de utilities, el cual es el de custom.js function. Que yo en este proyecto que tengo aquí uso uno, que lo tengo aquí. Pero bueno, si lo desplegamos desde cero, vamos a ver que tenemos varias categorías. Tenemos una categoría de herramientas, tenemos una de input variables, que es exactamente igual a la que teníamos en la if-else function, es decir, es la parte en la que le estamos diciendo cuáles son las variables que podemos llegar a usar dentro de JavaScript. Le podemos poner un nombre también si queremos y podemos configurar una custom.js function para que sea un output, es decir, que dé un output que luego vaya a el siguiente eslabón de una cadena, o podemos configurarlo para que sea un nodo final, es decir, nos vendríamos aquí, le haríamos a ending node y una vez se haya ejecutado el código JavaScript que aparezca aquí, pues se acabaría el flow, se acabaría el proyecto y no tendría ni por qué imprimirse de hecho algo aquí dentro del chat. Entonces, yo no voy a estar enseñando a programar en JavaScript, evidentemente, pero el código de todas las funciones de JavaScript personalizadas que vayamos a usar los voy a dejar todos dentro de la guía, que recordemos está en la descripción. Y si entramos en la guía también y entramos en Utilities, en Custom.js Function, nos vamos a fijar en que hay algunas variables especiales que podemos llegar a usar, las cuales he apuntado aquí, que empiezan por flow y luego es punto, session ID, chat flow ID, input, state, etc. Entonces, el session ID os sonará probablemente porque si nos venimos a la introducción y vamos al apartado de memorias, pues el session ID era, por así decirlo, la conversación particular, es como la variable que nos permite identificar cada conversación separada que luego nosotros podamos guardar en una memoria. Entonces, cada usuario generalmente suele tener un session ID diferente y si nosotros usáramos la variable de session ID en una custom.js function, es decir, si yo aquí me viniera y pusiera en cualquier parte flow.sessionID, pues lo que haría esta variable, no tendría que declararla, por cierto, pues sería simplemente devolvernos el valor de la session ID en la cual nos encontremos. Chat ID y chat flow ID es más de lo mismo.
Y luego una variable muy interesante es $flow.input, ya que esto es una variable que, si no mal tengo entendido, uso en el flow de Perplexity. Es decir, si me vengo aquí al código de MicroPerplexity, que lo vais a tener todo en la guía, no hace falta entender tampoco esto, simplemente para aquellos que estéis interesados ya en programar vuestras funciones de JavaScript. Pues si nos fijamos, el proyecto de Perplexity empieza con saber evidentemente qué es lo que quiere buscar el usuario en Internet, ¿no? Para hacer esta búsqueda en profundidad, este análisis. Pues para entender qué es lo que quiere buscar el usuario, tenemos una variable que yo he llamado aquí query, que si os fijáis está igualada a $flow.input. Y lo que hace la variable de flow.input es que es muy similar a la variable que usábamos, que era dos llaves y question, ya que inyecta directamente el valor de lo que escriba el usuario. Entonces, si aquí, por ejemplo, el usuario, si me vengo aquí y pongo algo como Nikola Tesla, y bueno, yo he puesto Nikola Tesla y vemos que ha usado el prompt de Nikola Tesla para buscar su información, y yo en input variables aquí no he tenido que declarar en ningún momento que es flow.input. ¿Por qué? Porque es algo que ya viene incluido dentro de Flowbase. Entonces, si usáis esta variable de $flow.input, pues estamos inyectando directamente lo que el usuario escriba. Y flow state es algo que veremos ya más adelante en uno de los próximos vídeos y ya explicaré por qué. Luego, si os interesa usar herramientas, que esto es algo que nos permiten hacer las custom.js function, es decir, no solo los agentes pueden usar herramientas, pues tendríamos que llamarlas usando este código que nos aparecen aquí, con un $tools. Ponemos el nombre de la herramienta y luego invoke y los argumentos que tengamos que pasar a la herramienta para que funcione. En este caso, para que Brave Search funcione, lo que tenemos que hacer es pasarle un valor de input para que realice la búsqueda. De hecho, si nos venimos a la función de Brave Search, arriba del todo, vemos que aquí hay un valor query, que es el que le estamos pasando, que simplemente le tenemos que pasar un input, ¿no?, de lo que queremos buscar. Y si nos fijamos, estamos llamando a Brave Search usando también el $, como nos indican en las instrucciones, y luego el nombre de la herramienta, que en este caso se llama Brave-Search. Como truco, si queréis saber cómo se llama cualquiera de vuestras herramientas, yo os voy a mostrar aquí, por ejemplo, un ejemplo. Nos podemos venir a cualquier proyecto, dejadme que encuentre un momento el agente buscador, aquí está. Pues nos podríamos venir a cualquier proyecto y si queréis saber cómo se llama una herramienta, vosotros simplemente podéis hacer que un agente use dicha herramienta y una vez el agente la use, le podéis dar aquí al botón de la herramienta y os va a poner el nombre de la herramienta aquí arriba del todo. Entonces, por ejemplo, le acabo de decir, usa SERP API para buscar cuándo nació Nikola Tesla. Vemos que aparece el nodo de search, aparece aquí la herramienta y nos pone el nombre, ¿vale? Porque naturalmente muchas herramientas como las que ya vienen incluidas en Flowbase, si nos interesa usarlas a través de código JavaScript, pues si ponemos este nombre que aparece aquí arriba del todo, no va a funcionar evidentemente la herramienta. Entonces nosotros, en este caso, para usar SERP API tendríamos que poner search como nombre de herramienta en el código, que no es algo que venga ni siquiera si le doy aquí a la información de la herramienta. Si os fijáis aquí, entonces nos complican un poco las cosas en ese sentido Flowbase, pero un truco para conocer el nombre de herramientas es hacer que una gente las use, porque la gente las llama y te pone aquí el nombre. Pero bueno, volviendo al ejemplo de la casa del libro, si queremos usar una herramienta, yo por aquí he conectado, por ejemplo, la herramienta de SERP API, que ya hemos visto que se llama Search. Entonces aquí tengo un código que le permite usar la herramienta y buscar lo que el usuario haya introducido. Entonces yo, como en el anterior caso había puesto la query, me gustaría comprar el manga de Berserk, pues como yo he puesto $flow.input, pues lo que hizo el programa fue buscar directamente esa query, entonces me encontró una información en internet y ya está. Pero bueno, recordemos que para llamar herramientas, siempre como vemos aquí arriba, hay que poner $tools. La herramienta que queráis. En caso de que queráis programar todo esto por vuestra propia cuenta, pero recordemos que yo voy a subir todos estos códigos para que los podáis usar también. Y bueno, debo mencionar también por último que también podemos usar las variables que nos aparecen aquí dentro del menú en el apartado de variables. Si nos fijamos aquí a la izquierda tenemos un apartado que se llama variables, que aquí dentro podemos guardar cualquier variable y aquí le puedo dar a una variable y puedo poner busca como nombre de variable, puedo dejarla en estático, que estático es básicamente que no va a cambiar el valor de la variable y que el valor de la variable que llamemos como lo que pone arriba va a ser lo que pongamos aquí abajo donde pone value, y si ponemos runtime significa que vamos a poder sacar el valor de esta variable dentro del file.env, ¿vale? Que bueno, para los que no seáis desarrolladores esto en realidad no os interesa, por lo que nosotros simplemente podríamos dejarlo como static y yo podría poner una variable aquí, por ejemplo, que se llame busca, la dejo en static para que podamos introducir el valor nosotros y he puesto precio manga de Berserk volumen 1, le doy a añadir y ahora si queremos usar variables que tengamos guardadas dentro de la categoría de variables, pues yo me vendría, por ejemplo, a mi código de utilities y ahora me interesa buscar eso en concreto, no lo que ponga el usuario en el chatbot,
Y para llamar a una variable que tengamos tenemos que poner $vars punto seguido del nombre de la variable que hayamos introducido. Entonces yo borro esto de flow input y yo ahora escribo vars y yo ahora aquí pongo busca, ya que es como hemos guardado la variable que nos interesaba. Y si nos fijamos, si yo ahora guardo esto, incluso si pongo en el chatbot que quiero otra cosa, que no sea el manga del volumen número 1 de Berserk, si yo pongo algo como quiero comprar la biografía de Einstein, vamos a ver que me va a responder, aunque yo haya puesto eso, con el manga de Berserk volumen 1, como nos fijamos aquí. De hecho, si yo me vengo aquí a la terminal, vemos que yo he pasado como libro la biografía de Einstein, pero he ignorado por completo el input del usuario, lo que nosotros teníamos antes, que era el hashtag flow.input, y ahora lo que ha ocurrido es que ha inyectado desde fuera la variable que acabamos de poner, que era busca, que la tenemos guardada dentro de variables. Como vemos aquí, que la teníamos busca y teníamos dentro de esa variable precio manga de Berserk volumen 1. Y eso es lo que se ha buscado. Si os fijáis, pone aquí búsqueda realizada, precio manga de Berserk volumen 1. Nos ha devuelto un precio y ha ignorado por completo lo que teníamos anteriormente. Entonces, bueno, eso es otra manera diferente que tenemos de jugar con las variables que podemos usar en las Custom.js Function. Y es usando variables ya predefinidas. Es para eso que sirve este tab que aparece aquí en el menú, tab de variables. Y bueno, eso serían en general todos los nodos de utilities que podemos usar dentro de Flowise, que bueno, ya os imaginaréis que nos dan bastante libertad para crear básicamente lo que queramos. Esta ha sido un poco la parte más pesada del vídeo. Pero bueno, ahora vamos a entrar en el proyecto de crear nuestro propio Perplexity. Así que para hacerlo nos vamos a venir a la guía, a la parte 6. Vamos a bajar abajo del todo, que aquí, bueno, tenemos código. Y si nos fijamos, tenemos aquí un poco un ejemplo de lo que es Perplexity, que ya os había mostrado un ejemplo aquí haciendo una búsqueda de los niveles de polen en Madrid. Que si os fijáis, lo que hace Perplexity es que coge un montón de links, de los primeros links que te puedan aparecer en internet, coge toda la información que vengan dentro de estos links y luego razona, usa DeepSeek R1, por eso pone R1, con esta cadena de razonamiento que vemos aquí, que pone Reasoning with R1, razona cómo presentarnos la información y luego nos presenta la información de una manera que entendamos un poco lo que está ocurriendo y de una manera también que no solo nos basemos en una sola página web o la información de una web, sino que tiene en cuenta todo lo que va viendo en todas estas páginas. Entonces, para recrearlo vamos a seguir el siguiente esquema, que es básicamente que con un user query, que es el input, que es lo que vemos aquí a la derecha, nosotros ese input, ese user query, se lo vamos a pasar a Breaksearch API, que bueno, como en este caso estamos usando Change y estamos usando Utilities, pues lo vamos a llamar con una JS Function. Luego vamos a coger todos esos resultados de búsqueda y se lo vamos a pasar a una LLM Chain que extraiga los links, ya que si recordamos cómo son los resultados que da Brave Search, pues se ven algo así, es decir, yo puedo buscar Age of Death of Nikola Tesla y lo que nos da es un output con lo que aparecería en un buscador normal, es decir, aparecerían todos los links, es decir, me aparecería la página en la Wikipedia, luego me aparecería una página que se llama Británica, luego una que se llama All That Interesting, luego otra que se llama All That's Interesting, serían simplemente como un montón de links y yo simplemente accedería al link que me interesa y leería la información, pero en este caso, como lo estamos automatizando todo, pues nosotros solo usaremos un LLM que básicamente lo tenemos aquí, que tenemos como una prompt template, que su trabajo es recolectar links y que debe devolver en un formato JSON todos los links que vea, ya que, como os habéis fijado, ese output no lo podemos usar en código, no es sencillo usarlo, y a nosotros solo nos interesan los links, que es un poco similar a lo que hace Perplexity, ¿no? Que coge aquí todas las páginas web que hay y luego las lee. Entonces, el siguiente paso sería extraer esos links para que los podamos leer. Se lo pasamos a una Custom.js Function que lo que hace es leer esos links, que es la que tenemos aquí, leer esos links y extraer esa información, que es el nodo que tengo aquí puesto como text scraper, y luego esa información se lo pasamos a una LLM chain que tenga acceso a DeepSeek R1, que es esta chain que tenemos aquí. Nosotros le estamos pasando esto a DeepSeek R1 a través de Grok, que ya vemos cómo usar Grok, que es uno de los modelos que nos permiten usar y además gratis. Y entonces a esta LLM chain le decimos, eres un comunicador experto, te voy a pasar información. Yo en este caso estoy incluyendo solo la información de las 5 primeras webs. Yo he configurado este código de JavaScript para que solo lea las primeras 5 webs, porque si no igual es demasiado y se pasa de la ventana de contexto que permite DeepSeek. Pero bueno, esto básicamente razona, y si os acordáis, DeepSeek R1 en el chat que aparece a la derecha devuelve una especie de cadena de razonamiento, ¿no? Que se ve algo así. Si os fijáis aquí en la terminal pone en la parte de Output Prediction, segundo,
pues un razonamiento. Entonces vemos que DeepSeek empieza a pensar, ¿no? Y es lo que viene dentro de estas etiquetas que ponen think. Entonces empieza a decir, ok, so I need to figure out how to present all this information about Nikola Tesla, pero esto no es la información, no es la respuesta que nos darían en Perplexity, ¿no? Pero Perplexity pone, ok, I need to figure out the current polling levels in Madrid, pero esto no es la respuesta que nos dan al final, que es esta, que es la información ya procesada. Entonces, ¿cómo eliminamos todo esto que nos aparece dentro de la etiqueta de think, que no es lo que nos interesa? Pues ahí es en el diseño cuando nosotros ya cogemos todo lo que ha procesado y se lo pasamos a otra cadena, que es este nodo de output, que esta cadena lo que hace es coger todo este output prediction, incluyendo las etiquetas que ponen think, y nosotros le decimos que solo tiene que devolver todo lo que le hemos pasado, pero excluyendo todo lo que venga dentro de las etiquetas de think, incluidas las etiquetas de think propias. Y luego también le pasamos los links que hemos usado, ya que si os fijáis aquí en Perplexity, pues nos dan los enlaces y las fuentes que hemos usado, pues aquí es igual. Entonces le decimos que devuelva también los links para que aparezcan las fuentes, como aparecen aquí en el chat, que aparecen en todas las fuentes y luego arriba un poco el resumen. Los links se los paso aquí desde un getVariable, ya que había guardado anteriormente en este setVariable al inicio del proyecto los links, si nos fijamos aquí. Entonces lo guardo con el setVariable y luego lo llamo de nuevo el valor de links y se lo paso aquí a la prompt al nodo final. Y bueno, ahora que entendemos cómo funciona lo que vamos a recrear, pues lo vamos a crear desde cero. Si nos fijamos, necesitamos lo primero de todo un input, es decir, necesitamos leer un poco lo que nos va a escribir el usuario y hacer una búsqueda. Pero nosotros no podemos usar agentes, entonces vamos a usar una custom.js function, ya que tiene la capacidad de llamar herramientas y nosotros tenemos que llamar a Brave Search. Entonces vamos a irnos también a Tools dentro de LangChain y vamos a seleccionar la herramienta de Brave Search, que es la primera que nos aparece, y la vamos a conectar a donde pone Additional Tools, ¿vale? Nos interesa usar Brave Search y ahora en Input Variables no tenemos que colocar nada. Nos tendríamos que venir a la guía para rellenar este código de JavaScript que nos aparece aquí abajo, ya que tenemos que usar Brave Search para buscar esos resultados iniciales. Y si nos venimos aquí a la guía, pues en la sección de código para la réplica, pues nos aparece código para llamar a Brave Search. Entonces nosotros solo tenemos que copiar esto, que le podemos dar a este botón que aparece aquí arriba a la derecha que pone copiar, nos vendríamos aquí, lo pegaríamos y ya estaría tal cual. Entonces si yo expando esto, nos fijamos que aquí estamos usando la variable que he mencionado, que era $flow.input. Entonces estamos buscando lo que el usuario ponga dentro del chat. Aquí tendríamos que conectar nuestras credenciales de Brave Search, que ya vimos cómo usarlas en el anterior vídeo, en el vídeo de la parte 5, que bueno, es tan sencillo como venir a este enlace y coger vuestra API key, dándole a este botón de 2000 free queries. Y bueno, ahora que tenemos toda la lista de búsquedas, lo que tenemos es que organizarlas un poquito, ¿vale? Porque eso no lo podemos usar en código, así que necesitamos una LLM chain que coja los links, todo ese texto, y extraiga solo los links, que es lo que nos interesa. Entonces nos vendríamos a chains, cogeríamos una LLM chain. Recordemos que es la única chain que podemos usar para esta clase de proyectos porque es la que nos permite encadenar mediante output prediction. Entonces lo primero que tenemos que hacer es cambiar la output prediction. Y ahora si nos venimos aquí a los nodos tendríamos que usar una prompt, ya que es a través de una prompt que podemos conectar el output de un nodo anterior al de nuestra LLM chain. Entonces nos venimos aquí a donde pone prompts, seleccionamos la prompt template, ya que es la que está más específicamente diseñada para funcionar con LLM chains. Nosotros lo conectamos al nodo de prompt, seleccionamos aquí el output de nuestra custom.js function y lo conectamos a format prompt values, ¿vale? Aquí estamos haciendo esa función de encadenamiento. Entonces he preparado aquí una prompt para la prompt template, que es tu trabajo es recolectar links. Te voy a pasar un chunk de texto que contiene información y links, es decir, le estamos aquí diciendo que va a estar todo desordenado y le decimos ahora tu trabajo es devolver en formato JSON cada uno de los links que aparezcan dentro siguiendo la siguiente estructura y le decimos cómo tiene que devolver los links. Y ahora aquí le pasamos la información a procesar, que básicamente ahora le tendríamos que decir que es esta variable que hemos puesto aquí que viene dentro de llaves, que es info, y recordemos que para hacer esto tenemos que venirnos a format from values, nos aparecerá aquí la variable que hemos puesto y es aquí donde tendríamos que seleccionar el output de la custom.js function. Entonces seleccionamos esto, le damos a guardar y ya estaríamos pasando el valor de la custom.js function a nuestra LLM chain. Aunque bueno, hay otras maneras de hacerlo, tanto usando el nodo de setVariable, que nos aparece aquí, como el de getVariable incluso. Pero bueno, tenemos que conectar nuestro modelo de lenguaje. Entonces yo recomiendo que justo en esta parte uséis a Gemini. ¿Por qué? Porque Gemini tiene una ventana de contexto bastante grande. Recordemos que si venimos ahí a Studio, vemos aquí donde pone token count la cantidad de tokens que puede recibir como ventana de contexto, y si nos fijamos pone aquí 1.000.000, y si venimos al 2.0 Flash, que es el que estaremos usando, pues 1.000.000 también. Entonces nos da de sobra y podemos estar seguros de que da igual el output que devuelva Brave Search, aunque sea una barbaridad, que va a poder leerlo entero.
Entonces dentro de Chat Models, como siempre, bueno, cogemos a Gemini, lo configuramos con nuestras credenciales y con el modelo que queramos usar. Yo en este caso simplemente voy a seleccionar el 2.0 Flash. Y ahora voy a explicar por qué en este paso no tenemos que usar un output parser. Y es porque los links que nos devuelve van cambiando con el tiempo. Es decir, hay algunas veces que nos devuelve 17 links, otras veces nos devuelve 12, otras veces 15. Y una plantilla de output parser pone unos campos ya prefijados para devolver. Entonces nosotros aquí podríamos poner, por ejemplo, 5 links, pero siempre devolvería esos 5 links, no devolvería nada más. O igual incluso devuelve 3 links Brave Search si nos estamos quedando cortos. Entonces, como esto da menos grado de libertad, yo lo que he hecho ha sido simplemente decirle en el código cuántos links tiene que procesar de los que le mandemos. Entonces, este código que aparece aquí, que tenéis que usar en esta siguiente función de JavaScript, la cual, recordemos, tiene el objetivo de leer la información que viene dentro de los links que ya hemos capturado con estos dos primeros pasos, pues este código lo podéis encontrar también en la parte 6, justo debajo de la parte de Brave Search. Entonces, vemos que aquí pone código para scrapear las webs obtenidas. Pues repetimos lo mismo, cogemos la parte de copiar, nos venimos aquí al código que tengamos, que esto vosotros lo tendréis vacío, y bueno, vosotros aquí simplemente lo pegáis y ya tendríais todo esto preparado. Solo que aquí tendríamos que configurar una variable, ya que aquí no estamos usando el flow.input, ya que lo que el usuario ha introducido como input no es una lista de links, es simplemente un search query. Entonces ahora lo que nos interesa es pasar aquí todos los links que hemos conseguido. Entonces la variable aquí aparece abajo del todo, que predecida por $1, que vemos que se llama link, pues es dentro de esa variable de link que nosotros tenemos que pasar todo lo que nos da de output esta LLM chain. Entonces nos venimos a input variables aquí arriba del todo y vosotros simplemente tendríais que darle aquí al botón de más y tendríais que poner la variable exactamente con el nombre link, ¿vale? Para que funcione. Entonces lo guardamos y ahora tenemos que poner que la variable de link equivale a los valores de la output prediction del anterior LLM chain, que sería la lista de links, ya que la anterior chain está diseñada, como hemos visto, para pasar links. Entonces, una vez le estemos diciendo qué es exactamente la variable de link, pues ya estaría todo esto listo. Y aquí es cuando entraría DeepSeek R1. Entonces, nosotros ahora tendríamos que añadir a esta custom.js function una cadena que haga como perplexity y que razone sobre la información que hemos extraído. Entonces, lo que hace esta custom.js function es devolver el texto de los 5 primeros links que tengamos en la lista, es decir, todo el raw text, todo lo escrito, y ahora necesitamos pasar toda esa información a esta cadena que lo que hace es mandarle esa información a DeepSeek R1, que por cierto para esto tendréis que usar el nodo de GrokChat, que ya sabéis que lo tenéis dentro de Chat Models y bueno, que ya lo hemos usado en la anterior parte, pero bueno, simplemente conectaríamos el nombre de modelo de DeepSeek y en la prompt template yo le diría: eres un comunicador experto, te voy a pasar mucha información que debes digerir y presentar de una manera que pueda ser entendida en su completitud por cualquier usuario. La información va a incluir 5 webs con información, tu objetivo es transmitir la verdad y toda la información que sea posible. Entonces aquí abajo le he puesto: te dejo a continuación toda la información que debes de procesar, y se lo pongo dentro de esta variable que he llamado info dentro de las llaves, que ya sabemos que en las prompt templates eso significa que ahí estamos pasando un format prompt value. Entonces, como format prompt value nos interesa que esta variable de info equivalga al output de esta custom.js function, ya que la custom.js function es la que devuelve todo el texto así en raw. Así que nos venimos a format prompt values y aquí igual no os pone nada o simplemente os viene el valor de info. Entonces aquí, como siempre, le damos a editar y ponemos que esto es igual al output de la custom.js function que se llama link scraper, o como la hayáis llamado, que es básicamente la anterior, ¿vale? Y bueno, esta LLM chain ahora nos va a dar un output que es la cadena de razonamiento de DeepSeek y luego la respuesta de DeepSeek. Es decir, algo como lo que aparece aquí, ¿vale? A nosotros nos interesa como respuesta lo que aparece aquí abajo, no la cadena de razonamiento. Entonces ahora nosotros tenemos que filtrar esa cadena de razonamiento ya que no nos interesa, así que añadimos una chain extra aquí, otra LLM chain, le pasamos como prompt el output del razonamiento de DeepSeek y la respuesta de DeepSeek a una prompt template en la que he puesto: eres un presentador de información experto, te voy a pasar un texto y debes de devolver exactamente lo mismo a lo que te dé, pero quitando todo lo que venga dentro de las etiquetas think, incluidas las propias etiquetas. Es decir, toda esa información se la voy a pasar a través de esta variable llamada texto, pero luego también, al igual que en Perplexity, nos interesa incluir las fuentes como aparecen aquí a la derecha. Entonces le he dicho que también debes de incluir al final de lo que escribas los links que también te voy a pasar. Entonces aquí tengo que pasarle otra variable que es la de links, pero los links quedan muy atrás. Entonces, ¿cómo pasamos esta variable aquí adelante? Pues recordemos que la cadena que pasaba los links era esta, la cual tiene aquí como prompt: tu trabajo es recolectar links, así que nos interesa guardar el output de esa cadena, ya que su output es simplemente la lista de links, dentro de una utility. En este caso, recordemos que para guardar variables usábamos la set variable. Entonces despliego esto en el canvas y ahora
guardo este output aquí en la set variable. Por cierto, la set variable no tiene por qué tener necesariamente un output. Y vamos a guardar este output, que es la lista de links, como la variable link que vemos aquí. Y ahora para llamar esta variable links tenemos que usar otro utility, que en este caso va a ser la get variable. Estamos haciendo un get, es decir, estamos cogiendo esa variable y cogiendo esa información de nuevo. Entonces cojo la get y se lo paso al input de nuestra prompt final, ¿vale? Nuestra prompt final tiene que tener esa información. Y estamos llamando a la variable links, ¿vale? Entonces estamos cogiendo la variable links que guardamos aquí. Así que ahora en format prompt values tenemos que decirle a nuestra prompt cuáles son los valores de esta llave que pone aquí link y el valor de la variable que pone aquí texto. Entonces sabemos que el texto es el output de la cadena anterior. Entonces nos podemos venir a format prompt values y nos aparecerá texto. Y sabemos que aquí la variable de texto es igual al output de nuestra anterior cadena, que en este caso nos pondrá aquí output prediction from LLM chain. Seleccionamos esto. Aquí yo en la anterior la he llamado comunicador, así que seleccionamos esto. Y aquí donde pone link va a ser la variable links que tenemos aquí abajo, que yo lo selecciono, y nos va a poner links output from get variable, que es lo que acabamos de colocar justo aquí. Entonces yo lo selecciono y ya tendríamos esto configurado para que pase los links. Entonces, como output nos queda algo así, que si ahora nos venimos al chat y yo escribo cualquier término de búsqueda, entonces vemos que si yo ahora, por ejemplo, pongo niveles de polen en Madrid, pues ha pasado por diferentes webs como Red Palinocam, que me habla de la red oficial de la comunicación de Madrid para monitorear los niveles de polen, me habla de aplicaciones móviles, de sitios web meteorológicos, me da una conclusión todo al estilo de Perplexity y luego finalmente me aparece una lista con todos los links que han obtenido. Y bueno, si luego nos interesa ver el razonamiento, pues yo me puedo venir aquí al Output Prediction y si nos fijamos tiene aquí la cadena de pensamiento y me dice I need to figure out y me aparece todo el razonamiento por el que ha pasado un poco. Luego también si subo arriba me pone todo lo que ha obtenido en cuanto a información, que bueno, son todos estos tópicos, vaya, y me da este resultado, que bueno, es un poco estilo Perplexity y de esa manera hemos visto un poco lo que vienen a ser las utilities. Bueno, y ahora que hemos visto utilities, vamos a continuar con la parte de agentes y de herramientas avanzadas. Entonces, si nos acordamos de la anterior parte, teníamos un agente por ver que se llamaba AutoGPT. Y también nos quedan una serie de herramientas por ver como la Chain Tool, la Chatflow Tool o la Custom Tool. Así que es lo que vamos a ver ahora, comenzando por ver por encima qué es cada cosa. Entonces, AutoGPT es un agente que utiliza pensamiento en cadena para completar tareas por sí mismo. ¿Cómo se ve esto? Pues de la siguiente manera, yo aquí he creado un workflow con un AutoGPT y le he preguntado, encuéntrame el mejor precio para comprar un buen ordenador. Y si nos fijamos, ha comenzado una cadena de pensamientos, la que vemos que comienza con un texto y dice I need to find the best price for a good computer. Hace un razonamiento, crea un plan, critica ese propio plan para ver cómo se puede mejorar y luego ejecuta. Y nos fijamos aquí que ejecuta la herramienta Tool Investigadora, vemos cómo pone el input y luego vemos sus pensamientos sobre los resultados de la herramienta. Y vuelve a iterar, critica su propia estrategia, ve cómo mejorar y básicamente este agente tiene la capacidad de, como hemos visto, usar herramientas. Su memoria es con una Vector Store y debo de mencionar también que con Gemini no funciona este modelo. Este modelo lo tenemos que correr con Grok. Luego, junto a AutoGPT, vamos a ver cómo conectar la Chain Tool, que es básicamente una herramienta que, como vemos aquí en este diagrama, nos permite conectar una chain, que en este caso aquí tenemos una LLM chain, a un agente. Es decir, que un agente puede usar una cadena. En este caso, esa cadena es la cadena que ya hemos construido de Perplexity, que si os fijáis aquí en esta prompt la vais a reconocer. Pero se despliega esta herramienta que se llama Chain Tool, la cual podemos encontrar dentro de los nodos de herramienta, aquí abajo del todo. Se despliega y tú aquí conectas cualquier cadena que construyas dentro del canvas, le dices a la gente cuándo usar dicha cadena y le pones un nombre de herramienta para que la gente la pueda llamar. Luego tenemos la Chatflow Tool, la cual nos permite, como muestra la imagen, conectar a un agente. Yo en este caso tengo aquí un tool agent, pues podríamos conectar a este agente cualquiera de nuestros proyectos que tengamos en esta misma instancia de Flowwise. Si yo conecto una Chatflow Tool o la despliego aquí mismo, nos vamos a fijar en que yo ahora puedo seleccionar o podría seleccionar cualquiera de los proyectos que tengo dentro de mi instancia de Flowwise. Le podría poner el nombre de herramienta y luego una descripción para decirle cuándo usarlo. Entonces esto sería también otra manera de conectar a nuestro agente, ya sea AutoGPT o un agente normal, pues lo que vendría a ser cualquiera de nuestras herramientas. Y por último también tenemos por ver la Custom Tool, la cual es la que hemos visto que nos permite ejecutar un código personalizado. Ya aquí, por ejemplo, tengo una herramienta llamada Custom Tool que si la edito, vemos que nos permite ejecutar código JavaScript personalizado. Que bueno, este es un código que siempre voy a dejar dentro de
de la guía. De hecho, en la guía, en la sección de Custom Tool, en la parte 6, si nos venimos aquí abajo, bueno, aquí se muestra un diagrama con las partes de la Custom Tool, pero si nos venimos aquí tenemos un código que es muy clásico para herramientas como las de la Custom Tool, que sirve para mandar datos a un webhook. Entonces, si nosotros tenemos que mandar a un webhook datos como un nombre, apellidos, correo, teléfono, lo que haga falta, si solo quisiéramos nombre y apellidos, pues borraríamos estos datos con esta coma incluida y modificaríamos el input schema para poner los datos que tenemos que enviar de verdad. Pero bueno, ahora vamos a ver un ejemplo real para que entendáis todo esto de una mejor manera. Y bueno, voy a comenzar explicando cómo usar una Custom Tool y una Chat Flow Tool, ¿vale? Y bueno, pues vamos a comenzar con un ejemplo que es conjunto, en el que vamos a juntar AutoGPT con una Custom Tool y una Chat Flow Tool, solo para mostrar cómo podemos combinar todas estas cosas. Entonces nos vamos a venir a los nodos y dentro de agentes vamos a encontrar AutoGPT, ¿vale? Entonces AutoGPT lo desplegamos y nos fijamos que en los nodos de input requeridos nos va a pedir herramientas, como siempre, un modelo de lenguaje también, como siempre, y luego también una Vector Store Retriever, lo cual es ya algo diferente, ¿no?, a lo que hemos estado viendo hasta ahora con los agentes que generalmente nos piden una memoria. Luego vemos que tiene Input Moderation en caso de que lo queramos moderar. Tiene también un nombre, tiene un rol. Yo recomiendo poner en el rol aquí el rol que le vais a dar a la gente. Y luego tiene un campo que se llama Maximum Loop, que es la máxima cantidad de veces que puede ejecutar estas cadenas de razonamiento. Entonces, si queréis que, por ejemplo, solo ejecute 3 veces, pues pondríais el número 3. Yo en este caso lo voy a dejar en 5, ya que no tengo problema. Y bueno, lo primero de todo que vamos a hacer, suponiendo que ya hemos construido o que habéis importado al menos el JSON de la herramienta de Perplexity, es venirnos a herramientas y dentro de herramientas vamos a importar la Chatflow Tool, ¿vale? Entonces vamos a poner esto dentro del canvas y la vamos a conectar a las Allowed Tools. Arriba del todo nos mencionan una credencial. Esta credencial no es un campo necesario, ¿vale? Entonces esto lo podemos ignorar por completo de momento. Pero luego en Chatflow nos venimos y vamos a tener una lista con todos nuestros proyectos. Entonces yo voy a seleccionar mi proyecto de MicroPerplexity, ya que estoy construyendo un AutoGPT que pueda tener la capacidad de mirar los precios de cualquier producto en el mercado y luego devolverme a un Google Sheets cuál ha sido el mejor precio que ha encontrado. Entonces yo aquí tengo un Google Sheets que se llama mejores precios y tengo producto y precio. Entonces quiero que me devuelva cuál ha sido el mejor producto que ha encontrado y cuál es el precio de ese producto. Entonces vamos a darle la capacidad de investigar usando nuestro MicroPerplexity. Yo voy a poner de nombre de herramienta Tool Investigadora, ya que me interesa que la herramienta tenga un nombre representativo de su función. Y luego en la description vamos a decirle usa esta herramienta cuando tengas que investigar cualquier clase de producto. Entonces aquí le indicamos qué es lo que tiene que hacer con esta herramienta. Y ahora en Chat Model nosotros tenemos que conectar un modelo que pueda usar a AutoGPT. Y aquí como recomendación no recomiendo usar Gemini porque da un error. En cambio, si conectáis a Grok, pues va a ir todo mucho mejor, no vais a tener problema. Entonces yo recomiendo que conectéis a Grok. Vamos a usar un modelo como el Llama 3.3 Versatile. Voy a bajar la temperatura para que haga exactamente lo que le pidamos. Y bueno, ahora nos queda conectar una Vector Store Retriever, que yo en este caso voy a usar Pinecone por la comodidad. Entonces lo conectamos, tenemos aquí el modelo de embeddings. Vamos a tener que poner los embeddings de Google, que esos sí que funcionan con el AutoGPT. Entonces conectamos los embeddings de Google, perfecto. Y ahora voy a tener que crear un índice para nuestro AutoGPT, ¿vale? Antes recordad que los embeddings de Google usan unas dimensiones de 768. Dejamos el resto de la configuración igual. Yo le voy a dar a crear index, ponemos nuestra credencial en Pinecone y ahora en el nombre del índice vamos a poner simplemente el nombre. Entonces el mío se llama AutoGPT, así que eso es lo que voy a poner. Y ahora de rol le voy a poner investigador, ya que es un investigador de productos. Guay, entonces ya podemos empezar a probar nuestro AutoGPT. Entonces ahora para probar nuestro modelo le he pedido busca los mejores precios de iPhone. Entonces si entramos dentro de la terminal nos fijamos en que ya está recogiendo links para determinar el mejor precio de iPhone. Y si nos fijamos acaba de terminar de realizar este análisis y nos pone que el mejor precio que ha encontrado para un iPhone XR es de alrededor de 244,79 euros en idealo.es. De hecho, si yo busco iPhone XR por 244,79 euros, vemos que aquí es donde ha encontrado este resultado. Este es exactamente el precio que ha scrapeado y bueno, si nos fijamos funciona correctamente, pero ahora lo que nos interesaría sería que podamos registrar estos precios dentro de un Google Sheets. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues esto lo hacemos a través de una Custom Tool, ya que no hay ninguna herramienta que naturalmente nos permita mandar datos a través de un webhook a una aplicación como lo puede ser Google Sheets. Entonces nos vendríamos aquí a herramientas y en herramientas seleccionaríamos Custom Tool, ¿vale? Porque nos interesa pasar ese precio.
nos vendríamos aquí, conectaríamos Custom Tool con Allow Tools y aquí donde pone Select Tool nosotros le haríamos a Create New y tendríamos aquí nuestra nueva herramienta. De nombre de herramienta le voy a poner subir info producto, ya que me interesa que sea de nuevo un nombre representativo de la función. De Tool Description le voy a poner usa esta herramienta para subir la información de cualquier producto a Google Sheets. Y ahora bien, la parte que es un poco más compleja, que es la de Input Schema y la JavaScript Function. Como vimos anteriormente, siempre que haya una JavaScript function va a haber alguna clase de función que nos permita hacer input, ¿vale? Esto ocurría tanto con la if-else function como la custom.js function. Y ahora es exactamente lo mismo con la custom tool. Así que si nos venimos a la parte 6 y nos venimos justo donde ponía custom tool, pues en esta sección, si bajamos un poquito, nos encontramos aquí con un código que podemos copiar, que si lo pegamos donde pone JavaScript function, pues ya vamos a tener el código que tenemos que usar para subir estos datos a nuestro Google Sheets. Entonces, en caso de que queráis replicar esto, también tenéis que crear un Google Sheets. Y bueno, a este Google Sheets vosotros le tenéis que dar un nombre. Yo lo he llamado mejores precios, como vemos aquí. Y luego tenéis que tener dos columnas. Yo he puesto una columna de producto y luego yo he puesto otra columna de precio. En esta columna de producto se irán guardando los nombres de los mejores productos que vaya encontrando nuestro AutoGPT. Y en esta columna de precios se van a ir guardando los precios de dichos productos. Entonces, si volvemos a nuestra Custom Tool, pues vamos a tener que mandar dos variables, ¿no? La variable de producto y la variable de precio. Entonces, estas variables en realidad no nos interesan. Estas no las vamos a usar. Pero sabemos que vamos a tener que mandar dos variables. Entonces nosotros vamos a borrar todo esto, vamos a dejar solo dos, vamos a borrar esta última coma y vamos a poner aquí producto, ya que nos interesa mandar una variable llamada producto y vamos a poner aquí producto, ¿vale? Y luego también nos interesa mandar el precio, así que vamos a poner aquí de nuevo detrás del dólar precio. Entonces no tiene por qué ser exactamente la misma palabra la que viene aquí a la izquierda como la que viene aquí a la derecha. De hecho yo aquí podría poner productos o podría poner precios, no tiene por qué ser igual, pero luego aquí en Input Schema es donde tenemos que decirle a qué equivale esta variable que estamos introduciendo aquí, ya que si recordamos de lo que hemos visto anteriormente, si algo comienza en JavaScript con un símbolo de dólar, como vimos aquí en las custom.js functions, significa que es una variable y aquí como estamos introduciendo esta variable a través del input schema, pues aquí es donde le vamos a decir verdaderamente a qué equivale esta variable. Entonces aquí en property esto es lo que vimos que era la key, entonces yo voy a poner aquí productos y aquí voy a poner que de type es una string, ¿vale? Aquí tenemos varios tipos, string es en caso de que sea una concatenación de caracteres, es decir, una frase, number para números, boolean para true o false y date para fechas. Recomiendo usar en la mayoría de casos strings, incluso si es algo como un precio recomiendo usar una string porque no afecta al resultado final e incluso podemos añadir como símbolos de dólar o de euro o le permite al modelo poner rangos de precios con un guión, da más libertad, ¿vale? Entonces yo voy a poner... Y ahora aquí en la descripción tenemos que decirle al modelo qué es esta variable de productos, ya que estas variables no las vamos a pasar nosotros, estas variables las va a tener que rellenar el modelo de inteligencia artificial por nosotros, el AutoGPT. Así que hay que dejarle muy claro qué es lo que queremos que sea productos. Entonces yo le he puesto de descripción el mejor producto que encuentres en tu búsqueda, ¿de acuerdo? Entonces ahora le tenemos que poner aquí el required, que esto lo requiere, ¿vale? Que esto sí o sí lo tienen que rellenar antes de activar esta función. Entonces, para activar esta casilla de required tenemos que dar un clic, se nos va a poner todo en azul y ahora tenemos que dar un doble clic, se nos va a poner esto en blanco, le damos otro clic y se va a activar. Pero ahora también tenemos que mandar otra variable que es la de precio, así que le vamos a dar aquí donde pone add item y ahora vamos a añadir precios, ya que aquí la variable que tenemos que poner es lo que hayamos escrito aquí a la derecha. Yo lo he puesto incluso en plural solo para mostrar que no tiene por qué ser igual a lo que viene aquí a la izquierda, pero bueno, yo he puesto precios, lo voy a dejar también en una string en caso de que el modelo lo quiera mandar con un dólar, con un euro, ya que bueno, la moneda en la que estamos pagando es un dato a tener en cuenta en caso de que luego haya que hacer algunas conversiones entre euros a dólar o de cualquier moneda a otra moneda. Entonces yo aquí en la descripción de precios le he puesto el precio del mejor producto que hayas encontrado para que entienda un poco de qué va esta variable. Y ahora vamos a repetir el mismo proceso, vamos a darle aquí a required. Y para que funcione esto ya solo nos faltaría una cosa, y es hacer que esta función se conecte correctamente con nuestro Google Sheets. Pero ¿cómo podemos hacer eso? Pues eso lo vamos a hacer a través de una plataforma que se llama make.com, que bueno, os dejaré el link en la descripción del vídeo, pero es tan sencillo entrar como poner make.com. Luego os tenéis que venir aquí a la derecha, donde pone login, entonces hacemos login. Entonces una vez os hayáis creado vuestra cuenta dentro de Make o simplemente os hayáis logueado, vais a ver una pantalla como esta. Y a nosotros nos interesa venirnos aquí, entrar dentro de escenarios y aquí le vamos a dar a Create New Escenario. Entonces aquí lo que nos interesa es poder hacer que aquí lleguen los datos que se envían desde nuestra herramienta y eso lo vamos a hacer a través de un webhook.
Entonces, aquí nosotros seleccionaríamos primero un webhook. Dentro de Make, aquí o bien nos vendríamos a esta barra y seleccionaríamos el webhook o escribimos webhook y nosotros simplemente seleccionamos el webhook. Entonces le damos aquí a webhook y le damos a Custom Webhook, ¿vale? Entonces, una vez hayamos seleccionado esto, tenemos que entender que un webhook es, por así decirlo, un endpoint al que nosotros podemos enviar con una request HTTP una serie de datos y nosotros recibiremos esos datos a través del webhook para poder usarlos por nuestra propia cuenta. Entonces, si nos fijamos aquí en el código, pues nosotros estamos aquí haciendo un request y lo estamos haciendo en tipo post, ¿vale? Y lo que estamos haciendo es pasarle un JSON, como vemos aquí, que pone un JSON, entonces le estamos pasando un JSON en modo post. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser recibir esa información a través de este webhook y para ello vamos a tener que crear el webhook, lo primero de todo. Entonces le vamos a dar aquí a donde pone add y aquí le vamos a poner un nombre. Yo le voy a poner de nombre AutoGPT, le damos a guardar, no hace falta tocar esto de IP restrictions y aquí nos van a dar un enlace. Entonces este es el enlace al cual tenemos que enviar la información con nuestro HTTP request. Entonces le damos aquí a donde pone copy address to clipboard, lo seleccionamos y ahora nos venimos a nuestra herramienta y donde pone const URL en la segunda fila, vamos a ver que tenemos dos comillas y tenemos que pegar este enlace dentro de estas dos comillas, ya que es a donde vamos a mandar esta información. Entonces ahora sí que sí tenemos nuestra herramienta configurada perfectamente, así que nosotros le vamos a dar aquí a donde pone add y eso ya nos va a dejar la herramienta guardada. Pero bueno, ahora antes de enviar los datos a nuestro webhook vamos a hacer una cosa, que es añadir el siguiente nodo, que es el de Google Sheets, ya que tenemos que recibir esta información a través de nuestro webhook, pero luego tenemos que pasar esa información aquí a nuestro Google Sheets para que se vaya rellenando automáticamente. Entonces seleccionamos Google Sheets y aquí en Google Sheets nos interesa añadir una nueva fila, ya que cada vez que lleguen nuevos datos pues vamos a estar añadiendo una nueva fila con nuevos datos. Entonces nosotros seleccionamos Add a Row y ahora aquí tenemos que crear una conexión. Entonces nosotros le vamos a dar aquí a Create a Connection y nos va a pedir que conectemos con Make, ¿vale? Entonces aquí tenemos que darle a Sign in with Google. Aquí seleccionamos simplemente nuestra cuenta, la cuenta con la que hayamos entrado y una vez hayamos seleccionado nuestra cuenta le damos a continuar, le damos a permitir, queremos que tenga permisos y una vez le hayamos dado a permitir ya va a estar conectado y ahora nosotros solo tenemos que seleccionar en Spreadsheet ID este botón que pone aquí Click Here to Choose File. Una vez le hayamos dado aquí a Click Here to Choose File vamos a ver que nos aparece en una lista con nuestros Google Sheets y aquí vemos que yo tengo uno que se llama Mejores Precios, que es justo este que tengo aquí. Entonces lo seleccionamos y una vez esté seleccionado nos vamos a ver que pide el sheet name, ya que nosotros podemos escoger en qué hoja queremos que se ponga todo. Entonces yo podría tener aquí la hoja 1, podría tener la hoja 2, podría ser un Google Sheets grande, entonces aquí solo le estamos diciendo usa la hoja 1. Así que seleccionamos la hoja 1, le dejamos esta opción en Yes y aquí vamos a ver que reconoce automáticamente tanto la columna de producto como la columna de precio. Entonces ahora no tenemos que tocar nada más, le damos a guardar y ahora lo que tenemos que hacer es redeterminar la estructura del webhook. Tenemos que decirle qué datos tiene que subir a nuestro Google Sheets y para decirle qué datos tiene que subir, pues qué mejor que darle un ejemplo de los datos que tiene que subir. Entonces vamos a hacer una prueba. Lo primero de todo tenemos que venirnos a nuestro webhook, le damos aquí a Redetermine Data Structure, lo cual va a hacer que esté escuchando y esperando a nuevos datos nuestros. Entonces nos vamos a venir a nuestro AutoGPT con nuestra herramienta conectada y yo le voy a poner entonces para probar. Busca los mejores precios de iPhone y luego sube ese precio a través de la herramienta subir info producto. Entonces ahora le voy a poner esto, va a hacer esa investigación de los precios de iPhone. Entonces ha terminado, de hecho vemos que directamente ha usado la información que ya tenía en su Vector Store, ya conocía el resultado de buscar el mejor precio de iPhone XR y si nos venimos a nuestro Make vamos a ver que ahora nos pone Successfully Determined. ¿Por qué? Porque si nos fijamos aquí en la cadena de razonamiento de nuestro AutoGPT, vamos a ver que ha usado la herramienta subir info producto, ha subido como producto iPhone XR, ha subido como precio el precio que ha encontrado anteriormente con el símbolo de euro, por eso ponemos lo de string, y vemos que ha funcionado todo correctamente, que ha llegado a nuestro Make, le vamos a dar aquí a guardar donde pone webhook, vamos a entrar dentro de nuestro Google Sheets y ahora si seleccionamos aquí el campo de producto nos vamos a fijar que nos aparecen aquí dos campos y uno de ellos se llama producto y otro se llama precio. Entonces nosotros vamos a arrastrar el campo de producto a donde pone producto o tenemos la opción también de simplemente hacer clic y nos lo pone directamente. Entonces le vamos a decir que cada vez que reciba un JSON como el que le acabamos de mandar, que debe de poner la información que viene dentro del campo de producto en la columna de producto de nuestro Google Sheets y que tiene que poner la información que venga dentro del aquí de precio dentro de la columna de precio de nuestro Google Sheets. Entonces ahora nosotros simplemente le daríamos a guardar
Vamos a guardar también nuestro flow en make, así que le vamos a dar aquí abajo donde pone a guardar. Le vamos a dar a run once para hacer este experimento de nuevo. Yo voy a poner exactamente la misma prompt que la acabamos de poner. Entonces busca los mejores precios de iPhone. Vamos a poner aquí la misma prompt. Vamos a dejar que busque. Y ahora si me meto dentro de mi Google Sheets nos vamos a fijar en que ya ha ejecutado la acción y ha subido el precio del iPhone XR con 244,79 euros que encontró en la página web que nos comentó. Entonces ahora para que funcione todo el rato nuestro proyecto vamos a tener que darle aquí a guardar. Le damos ahora immediately as data arrives, lo que aparece aquí abajo. Le damos ahora a guardar de nuevo y ahora ya tendríamos nuestro proyecto activo. Entonces le damos a guardar de nuevo. Nos venimos aquí a escenarios y nos vamos a fijar en que está activo. Y bueno, eso sería AutoGPT, aunque de momento AutoGPT no lo vamos a continuar usando. De hecho, podríamos replicar la funcionalidad de este proyecto exactamente igual usando un toolagent. De hecho, vamos a conectar las herramientas a nuestro toolagent. Vamos a conectar también el tool call en chat model aquí. Y ahora en memoria también os voy a enseñar a usar una memoria permanente para nuestro toolagent. Así que para usar una memoria permanente, la mejor opción que recomiendo, ya que bueno, he estado probando todas las memorias que hay, la mejor opción que he encontrado es la de Upstart Redis Backed Chat Memory. Entonces colocamos esta opción, lo conectamos con nuestra memoria y ahora solo tendríais que veniros a upstart.com. Y aquí dentro le vais a dar a login, vais a entrar en vuestra cuenta y si no tenéis una os la creáis. Os va a aparecer una pantalla como esta, os tenéis que loguear con vuestra cuenta de Google o vuestro correo, como prefiráis. Bueno, usar Upstas es gratuito. De hecho, probablemente si entro dentro de Upstas y nos fijamos en los precios, vemos que tenemos 10.000 comandos diarios para el plan gratuito, los cuales son bastantes y dan de sobra para usar Flowise. Entonces, si queremos memoria permanente en nuestro agente, nos tenemos que venir aquí arriba donde pone a Redis. Si quisiéramos una Vector Store, tendríamos que entrar aquí dentro de Vector. Pero bueno, nosotros le damos aquí a donde pone Redis, le damos a Create Database, aquí le ponemos un nombre como agente. En Primary Region, vosotros seleccionáis la que más cerca esté de donde os encontréis. Yo en este caso, con seleccionar London me valdría, le damos a Next. Seleccionamos el plan gratis, el cual nos da de sobra, como digo, y tiene persistencia además. Le damos aquí abajo donde pone Create y ahora ya tendríamos nuestra memoria persistente, que para usarla nos tendríamos que bajar aquí a donde pone REST API y si ahora entramos dentro de nuestro Flowise y le damos a Create Credential, pues aquí le pondríamos un nombre y aquí donde pone Upstart Redis REST Token, pues nos tendríamos que venir a nuestro Upstart. Aquí nos pone Upstart Redis REST Token con una opción de copiar. Entonces aquí le damos a copiar. Recordemos que estamos en la parte de REST API, justo en el primer menú que aparece en Details, en la base de datos de Redis. Así que una vez copiado eso, nos vendríamos aquí, lo pegaríamos, le damos a añadir y solo tenemos que añadir ahora Upstart Redis REST URL, que de nuevo nos venimos a donde estábamos y vemos que nos da la opción también de copiar Redis REST URL. Entonces lo copiamos, nos venimos aquí a nuestro Flowise y ya tendremos nuestra memoria persistente. Así de rápido es. Entonces, una vez configurada la memoria de nuestro agente, pues le damos aquí a Additional Parameters. Yo le he puesto un System Prompt en el que le he dicho, eres un investigador de productos, debes de investigar productos usando la herramienta llamada Tool Investigadora. Y luego, una vez hayas encontrado dicho producto, pues súbelo a través de la herramienta llamada Subir Info Producto a Google Sheets. Ahora le vamos a preguntar, ¿puedes buscar el mejor precio para un micrófono Yeti? Se lo voy a poner aquí, vamos a ver qué hace. Ahora debería empezar a buscar, como vemos aquí. Comienza a extraer los datos de nuevo y ahora dentro de poco simplemente debería ponernos aquí el precio que haya encontrado para el Yeti. Y bueno, si nos fijamos, nos pone la investigación sobre el mejor precio para un micrófono Yeti ha sido exitosa. El precio del micrófono Yeti oscila entre 115 euros y 150 euros, dependiendo del vendedor y de la versión del producto. Y vemos que nos pone que ha subido la información aquí, micrófono Yeti, y nos pone aquí de 115 a 150 euros. Que bueno, dependiendo de qué clase de micrófono Yeti estemos buscando, pues el precio oscila bastante, ¿no? Pero bueno, hago esto solo para que veáis que este trabajo también lo puede hacer un toolagent y que también podemos tener una memoria persistente. De hecho, si nos venimos a la memoria que acabamos de configurar y entramos dentro de Data Browser, nos vamos a fijar en que si entramos aquí dentro, pues vamos a tener aquí los datos de nuestra interacción. Entonces aquí el humano, que vemos aquí que pone Human ha preguntado, ¿puedes buscar el mejor precio para un micrófono Yeti? Y luego aquí la IA pone que la investigación ha sido exitosa, pone aquí el mismo precio que nos acababa de dar y básicamente ha guardado esa parte de la conversación, digamos. Algo que está muy guay de Upstas también es que esta información que ponen aquí, este es el Session ID. De hecho, si nos venimos aquí a Additional Parameters de nuestro Upstas y vemos aquí lo de Session ID, pues aquí podemos controlar lo que decía que era el Session ID, ¿no? Es decir, la conversación en la que nos encontramos. De hecho, bueno, esta es la primera conversación, pero si yo ahora cambiase el Session ID ese por un Session ID personalizado que se llame 1234, le doy aquí a guardar y le pregunto, he tenido que cambiar brevemente de vuelta al modelo de Gemini ya que le había hecho una pregunta, pero
si nos fijamos aquí vemos que he llegado a mi rate limit para el modelo de Grok, así que vamos a usar Gemini. Entonces con este nuevo Session ID, si yo le pregunto algo como ¿por qué producto te he preguntado? Pues nos fijamos en que dicen aún no me has preguntado por ningún producto, estoy esperando tu solicitud para investigar y encontrar los mejores precios. Y si vuelvo ahora a mi Redis, nos vamos a fijar en que aquí hay un nuevo Session ID que se llama 1234, que es el que le hemos puesto, que si entro dentro nos fijamos en que aquí está la conversación que acabamos de tener con este nuevo Session ID. Pero si yo ahora vuelvo con este nuevo Session ID, el que tenía originalmente, lo copio, me vengo a Flowise, vengo aquí a Additional Parameters, cojo Session ID, lo pego y ahora le pregunto ¿por qué producto te he preguntado? Pues me va a responder que le he preguntado por el micrófono Yeti, ya que ahora sí que sí estamos de vuelta en la conversación original en la que le pregunté por el micrófono Yeti. Y bueno, demuestro este ejemplo solo para que veáis rápidamente así en directo todo el tema de los Session IDs del que habíamos hablado en la parte 1, cuando hablamos de las memorias, que era justo esto. Pero bueno, de todas las herramientas avanzadas ya solo nos queda una por ver, la cual es la Chain Tool, que simplemente conecta una chain entera que hayamos construido dentro del Canvas con uno de nuestros agentes. Entonces, por ejemplo, nosotros ahora habíamos usado el Chat Flow Tool que nos permitía directamente conectar la herramienta de MicroPerplexity con nuestro agente, pero tenemos otra manera de conectarla, hay otra manera de hacer que nuestro agente use esta herramienta. Y ya es viniéndonos a herramientas, y aquí tendríamos una herramienta que se llama Chain Tool, que si la desplegamos, pues nos fijamos que nos da la opción de conectar una chain. Si yo ahora selecciono la chain, la última chain de nuestro Perplexity y lo conecto con el nodo de Page Chain de la Chain Tool, pues nuestro agente va a poder usar automáticamente ya toda esta chain que acabamos de construir aquí. Entonces, lo primero de todo va a ser poner aquí un agente. Voy a poner un Tool Agent, ya que me parece el mejor agente de todos. Vamos a conectar una memoria. En este caso voy a volver a poner la memoria de Appstash, que bueno, conecto la credencial que acabábamos de crear de agente. Luego me vengo aquí a mi Redis, vengo a Details y cojo la URL de nuevo. La pego aquí abajo del todo en REST URL. Entonces ahora conecto la memoria y ahora conectamos un tool calling chat model, que Gemini vale perfectamente, ¿vale? Entonces conectamos aquí a Gemini, lo conectamos, seleccionamos el modelo que nos interesa, que en este caso vale el 2.0 Flash, dejamos una temperatura baja y ahora falta indicarle a nuestro tool agent cómo se llama esta herramienta. Entonces yo le he puesto tool investigadora y le pongo de chain description, usa esta herramienta para investigar cualquier tópico, ya que bueno, esta herramienta, pues como hemos visto, puede investigar cualquier tópico. Y bueno, solo falta decirle a nuestro tool agent qué es lo que tiene que hacer aquí en el system message y le he puesto debes de investigar el tópico que te pida el usuario usando la tool investigadora. Entonces nos fijamos en que si yo ahora le pregunto ¿podrías investigar sobre Nikola Tesla? Pues va a comenzar una investigación a fondo. Aquí va a empezar a extraer el texto, como hace siempre nuestra herramienta, y ahora nos dará una respuesta sobre lo que encuentre. Entonces, si nos fijamos, pone excelente resumen, es completo, bien organizado y cita las fuentes de manera adecuada. Y si vemos que entramos dentro de Tool Investigadora, pues pone Tool Output. Y bueno, vemos que nos da el output un poco de una manera un poco desorganizada. Puede que la Chat Flow Tool sea mejor para este caso de uso, pero bueno, ha funcionado. De hecho, bueno, si nos venimos ahora a nuestro Appstash y entramos dentro de los datos de nuevo, pues vemos que encontramos una nueva Session ID, es decir, una nueva conversación en la que se ha guardado pues lo que hemos comentado ahora. Y bueno, esta sería otra manera de usar una chain como una herramienta. Y bueno, ya finalmente para esta parte tenemos un último desafío, que es un agente de compraventa de coches, que básicamente estamos simulando tener un concesionario y es un agente que tiene que tener la capacidad de valorar un coche en base a una imagen o una descripción de texto y debe de poder proporcionar el valor de mercado del coche. También tiene que ser capaz de consultar una base de datos en Airtable para obtener los precios de modelos de coches que ya tenga el concesionario para vender a clientes, que he dejado esta base de datos en Airtable aquí en este enlace, que si lo copiáis y lo pegáis vais a ver que aquí hay una tabla con datos de coches, modelos, precios y usos, como vemos aquí. Y luego también va a tener que tener la capacidad de recopilar los datos de contacto del cliente, como nombre, apellido, teléfono, correo electrónico, tipo de operación, ya sea una compra o una venta, y el nombre del modelo del coche. Y luego enviar todos estos datos a un Google Sheets para registrar las operaciones. Entonces aquí aparece un poco más de información sobre cada parte del reto, desde la consulta a la base de datos de Airtable, a la evaluación del coche. Bueno, tenéis muchas opciones como usar herramientas de búsqueda o crear una chain que os ayude con ello, o un chat flow que hayáis creado anteriormente. Luego recopilar estos datos del cliente, enviarlos a un Google Sheets y también os dejo un código que podéis usar para subir los datos del cliente al Google Sheets para crear la custom tool que vais a necesitar con estas variables que son las que se piden. Y bueno, eso ha sido todo por esta parte. En la próxima parte veremos cómo integrar Flowise con plataformas como Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram. Así que nos vemos en la siguiente parte.